En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusain. 9 de la mañana con 6 minutos, con 7 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos el lunes 22 de octubre, penúltimo lunes de este 10º mes del año. Gracias por acompañarnos. Una semana cargadita de información. El próximo 25 de octubre, el jueves, comienza la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Estaremos compartiendo contigo a lo largo de esta emisión y en próximas emisiones informativas en Zona 3 Noticias los puntos en donde puedes votar en caso de que gustes hacerlo, de que gustes participar en esta consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que no solo tiene que ver con los habitantes de la capital, es un aeropuerto por donde pasamos casi todo el tiempo, que tiene que ver con costos, con competitividad, con cómo se atraen inversiones a nuestro país, y que también tiene que ver con un gasto muy importante de en torno a unos 88 mil millones de pesos, que de acuerdo al equipo de Andrés Manuel López Obrador es lo que falta por sufragar, y que aparte ayer en el inicio de la cumbre de negocios en Guadalajara pues marcó el centro de las deliberaciones, de los discursos de algunos de los empresarios más importantes de nuestro país. Por ejemplo, Carlos Slim, que tuvo una intervención ayer precisamente en Expo Guadalajara, aquí muy cerquita. En un ratito a las 12 está Enrique Peña Nieto, que viene a nuestra ciudad, una de las últimas visitas, creo que es la penúltima visita de Enrique Peña Nieto a Jalisco. Se la pasó viniendo particularmente en el primer trienio de su administración. Ayer Carlos Slim hizo una defensa acalorada del aeropuerto en Texcoco, diciendo que es importante que se avance en esta obra con sentido social y beneficio económico, y resaltó que debería haber capital privado, ya sea que gane la opción Texcoco, ya sea que gane la opción Santa Lucía. La consulta es desde este jueves 25 hasta el domingo 28. Tienes posibilidad de votar por alguna de las opciones que se plantean, ya sea Texcoco o Santa Lucía. Vamos a estar analizando esta semana el tema en cara a cara y en los distintos espacios de Zona 3 Noticias. Pero el fin de semana estuvo marcado por la caravana de migrantes, que como usted sabe llegó a la frontera entre México y Guatemala, ahí donde está el río Suchiate. Entre viernes y sábado ha habido mucha gente que ha tenido que dormir a las afueras por la intervención tan agresiva de parte del gobierno mexicano para impedir que pasaran los migrantes por la zona. Buena parte de ellos, cientos y cientos, miles, lograron pasar a través de distintas vías, sea a través legalmente de la frontera, otros en balsas a través del río, y se movieron hasta la ciudad de Tapachula, donde llegaron a últimas horas de este domingo. El fin de semana también nos dejó declaraciones de muchos lados o de muchos actores relacionados con este tema. Hablaron López Obrador, Enrique Peña Nieto y Trump. López Obrador dijo que va a dar trabajo a los migrantes. Se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México, a partir del día 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan aquí, que tenemos. Yo creo que el debate no es tanto esa, todos estaremos de acuerdo en que la solución a la migración es generar mejores condiciones de vida en los lugares de origen. Sin embargo, el debate es qué se debía hacer frente a esta ola que te llegan miles y miles, cientos y cientos de migrantes en la frontera. ¿Cómo debería haber respondido el gobierno mexicano? A mí me parece que respondió de forma tan abrupta por la presión del gobierno de los Estados Unidos, que por cierto Donald Trump alabó. Es de las pocas veces que uno puede escuchar palabras positivas de Donald Trump al gobierno mexicano, y fue precisamente por mandar a la Policía Federal a los límites con Guatemala. A fairly big percentage of those people are criminals.
and they want to come into our country, and they're criminals. And it's not happening on my watch. It's not going to happen. So as of this moment, I thank Mexico. I hope they continue, but as of this moment, I thank Mexico. Bueno, dijo que son criminales la mayoría de los que vienen. Ya Trump les levantó el acta de criminales en su trayecto hacia la frontera entre México y Guatemala y agradeció al gobierno mexicano por haber tomado estas medidas que tomó para detener la ola migratoria. No va a ser la última de estas. Vamos a ver caravanas en las próximas semanas. Por lo tanto, el gobierno mexicano tiene que saber exactamente cómo va a reaccionar ante este tipo de hechos que no son fáciles de gestionar. Y también habló Enrique Peña Nieto, que aunque usted no lo crea, sigue siendo presidente del país, y dijo lo siguiente. Los integrantes de la caravana podrán solicitar el ingreso por las vías que establecen nuestras leyes y el derecho internacional. Como cualquier país soberano, México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta. Ahí está, esa fue la posición de los tres actores más importantes en este tema. Por un lado, Donald Trump, que como decíamos, habló bien de la reacción del gobierno mexicano, que él presionó desde horas antes, y también lo hizo minutos después, declaraciones de Andrés Manuel López Obrador con relación a los puestos de trabajo. Y sobre el tema de la reacción también la explicó Enrique Peña Nieto en un comunicado a nivel nacional. Vamos a ir al corte, ya llegó nuestro invitado. Vamos a platicar con Enrique González sobre este tema, sobre la reacción del gobierno mexicano, la caravana de migrantes. Más adelante hablaremos también sobre la decisión del TAE de incrementar, así, por sus botas, de incrementar la tarifa en el transporte público, en particular las rutas que no son empresas, sino hombre camión, y los pasa a 9 pesos. Y también una recomendación que emitió el fin de semana la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por el feminicidio el 24 de diciembre de 2017 de Alexandra. ¿Cuáles autoridades fallaron en su labor de proteger a esta mujer que fue asesinada a finales de 2017? Nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Escríbenos. Estética auditiva. Nueve de la mañana con 15 minutos. Enrique González es profesor de la Universidad de Guadalajara, activista de FM4, especialista en migración, y está con nosotros esta mañana para comentar sobre la caravana. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muchas gracias, Enrique, y a tu público, a tus radioescuchas. Buenos días. Oye, de entrada, ¿cómo calificas frente a este desafío la respuesta del gobierno mexicano? ¿Te pareció exagerada, adecuada? En términos generales, la respuesta institucional. Pues me pareció una mala respuesta, sí, en términos generales. Creo que al Estado mexicano, por un principio de congruencia sobre toda la normativa internacional que ha firmado y ratificado, creo que no ha estado a la altura de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Y de alguna manera tú puedes seguir un poco esta narrativa con el segundo de los comunicados que dio el 17 de octubre, donde a través de 3 puntos, de alguna manera posicionaba cómo es la agenda que va a tener el Estado con las personas migrantes que se están presentando con esta caravana, ¿no? Y en la temática era, efectivamente, les iban a hacer accesible un derecho, que es el derecho al asilo, que está contemplado en el artículo 11 constitucional, donde más o menos señala que toda persona tiene derecho de pedir y recibir asilo en este país. En el entendido que el derecho al asilo es un derecho que proviene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 14 y que a su vez se armoniza a través de una convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. México es parte de esta convención en el año 2000. Firma y ratifica esta convención. Por lo tanto, está obligado internacionalmente a proveer un procedimiento administrativo o judicial a toda aquella persona que tiene un temor fundado de persecución, así lo dice la ley, que puede ser por un motivo de raza, de origen étnico, de nacionalidad, por religión u opiniones políticas. Si tú, como persona extranjera, tienes un temor fundado de persecución bajo estos principios y aumentándole uno más, ahora también el género, la ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria, que es la ley que justo
operativiza el artículo 11 constitucional, es una ley secundaria, señala que también por cuestiones de género uno puede solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, el comunicado del 17 de octubre señalaba, efectivamente el Estado mexicano les va a proveer protección internacional a todas aquellas personas que tienen un temor fundado de persecución bajo este procedimiento. Pero también de alguna forma era desincentivar este proceso, porque luego señalaba en el tercer punto que toda aquella persona que se adhiera a este derecho va a tener que estar detenida, o como la ley de migración lo dice eufemísticamente, asegurada, en un centro de detención, que eufemísticamente se llaman el de Tapachula, ¿no? Estaciones migratorias, pero entender que son centros de detención. Sí. Digo, hago una digresión en este punto, porque cuando nosotros nos escandalizamos por la separación que hubo de familias en Estados Unidos a partir del decreto de Donald Trump en estos centros de detención, bueno, al mismo tiempo hay una separación de familias por parte del Estado mexicano en otros centros de detenciones y obviamente no había una indignación como lo ha habido, ¿ah? O sea, estos centros de detenciones son vigentes y se ubican en las 32 entidades de la República a través de este nombre llamados estaciones migratorias, que se dividen en estaciones migratorias A y B, dependiendo del tiempo que los propios lineamientos de estas estaciones determina que puede estar una persona. De 1 a 15 días y de 15 días hasta 60 días hábiles. Que la mayoría de las personas que solicitaban asilo caerían en este, ¿no? Claro, en este caso, en el B. Caerían en el caso de estar 45 días que dura el inicio del procedimiento, y si quieren a recurrir el mismo proceso, serán otros 45 días. Pero te voy a decir algo absurdo. Cuando uno apela un proceso administrativo de esta índole, por lo menos con Comar, fíjate, es una violación al debido proceso, porque con quien lo recurres es con la misma Comar. O sea, tú, si tienes una resolución negativa en la primera instancia, tu segunda instancia es con el mismo órgano la misma instancia, oye, que revise tu procedimiento. Rectifica. Y la otra es que en el comunicado no señalaba que había una posibilidad de alternativas a la detención. Es decir, la propia ley también te establece que cuando tú eres solicitante de la condición de refugiado, tú puedes salir de estos centros de detención y ubicarte, por ejemplo, en estancias de ayuda humanitaria como son los albergues donde yo participo. Pero eso no se lo dicen. Entonces, a lo que voy es que la narrativa que usó el Estado mexicano en sus comunicados es, sí, tú tienes derecho, pero hay todos estos candados para ejercerlos. Y al final fue claro, ¿no? Al final fue claro, fue en el último de los puntos también señale que quien no tenga una regular estancia en el país o no tenga una documentación adecuada, pues no puede ingresar y no puede continuar el camino. Entonces, justo es como una actitud, pues como la propia ley de migración, que para mí y para otros defensores y defensoras de personas migrantes, pues es una ley completamente esquizofrénica, ¿verdad? Por una parte contempla aspectos de seguridad humana, pero por otra aspectos de seguridad nacional, como es este caso. Como es pensar entonces que una persona migrante tiene que estar detenida para saber si es refugiado o no, y hasta en tanto que no hay una resolución, no puede hacer uso de su derecho a libre tránsito, en territorio nacional. Porque entonces ahí tú estás haciendo una correlación de que pues probablemente puede ser criminal. Pero esta reacción, Enrique, es por Trump, ¿o no? ¿O también se hacía, por ejemplo, en el sexenio de Obama? Bueno, con Obama lo que nos demostró es que a pesar de ser un candidato demócrata, Obama en el sexenio, de los dos cuatrienios de Obama, demostraron que hubo un aumento en las deportaciones, que no hubo... Deportation in chief, ¿no? Exacto, y que decimos aquí, pues, deportación en caliente, ¿verdad? Que es lo que ocurría. Ahora, te voy a decir otra cosa. Si tú analizas la historiografía de las relaciones México-Estados Unidos en el aspecto migratorio, pero son los republicanos quienes han tenido actitudes a favor de la migración, ¿no? La amnistía Simpson-Rodino que se da en los años 80 fue bajo la tutela de Ronald Reagan. No es lo mismo que Trump, ¿no? Porque Trump no es un republicano clásico en ese sentido, ¿no? Eso completamente su discurso de acuerdo. Es más xenófobo, racista, ¿no? Sí, y que ha hecho vigente este ejercicio de los decretos presidenciales, ¿no? Porque recordemos que el tema de la separación de familias tuvo un origen a partir de un decreto presidencial donde él determinaba que personas que eran aseguradas por ICE o por la patrulla fronteriza tendrían que ser separadas sin importar que fueran familia o no, ¿no? Entonces, ahora, retomando ya con el Estado mexicano, para mí es una estrategia también de contención, pero esta estrategia de contención no inicia a partir de esta caravana. También hay que hacerlo vigente. O sea, bueno, leí en Universal un dato que no sé si son los mismos que tú tienes en mente, Enrique, que
estamos en México deportando más personas que en Estados Unidos. Sí, sobre todo más centroamericanos. Más centroamericanos que el propio Estados Unidos de centroamericanos. Eso es una... Esa estrategia de contención empezó antes, pero es ordenada por Estados Unidos. Es decir, es esta, como le dicen, ampliación de la frontera sur de los Estados Unidos hacia la frontera de México y Guatemala. Fue a partir de de manera muy concreta, esta última etapa de la implementación del Plan Mérida, fue a través, en el 2014, en verano del 2014, recordarás la implementación a partir de un decreto presidencial del Plan Integral Frontera Sur, ¿no? Donde, pues, a través de una barrera de instituciones que tiene que ver con todo el aparato de seguridad nacional del Estado mexicano, militares, marina, las policías de los 3 órdenes de gobierno y el propio Instituto Nacional de Migración, las instancias encargadas justo de contener la migración en el sur, ¿no? Por eso, digo, tú tienes aquí al compañero Eduardo, tienes en varios espacios. Para mí este término que acuñó de frontera vertical entra completamente a México se convierte en una frontera permanente, ¿no? Completamente. Entonces, decir que solo en este momento el Estado mexicano está actuando a partir de una agenda que dice Donald Trump, no, yo diría es una agenda que ya está implementada por el propio sistema de relación que hemos tenido entre México y Estados Unidos en un periodo de larga duración. Aunque sí manoteó Estados Unidos, en este caso Trump, y Videgaray respondió diciendo, no vamos a dejar entrar a nadie. Claro, que al final están, ¿no? Entraron. No, claro, entraron, miles entraron. Claro. Sí, la mayoría en balsas por el río. Sí, y... ¿Qué reacción hubiera sido la adecuada desde tu punto de vista, Enrique? También otra de las reacciones que creo que fueron muy congruentes de parte del Estado mexicano es pedir la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, ¿no? Porque es un asunto extraordinario, claro, ¿no? Que recibas un flujo de 5,000 personas de golpe, claro, así, ¿no? Y que no ha sido nuevo. En los 80s nosotros vivimos otra diáspora de personas guatemaltecas que huían del paramilitarismo y de todo el conflicto interno que tuvo Guatemala y llegaron directamente de manera forzada, un desplazamiento forzado a Chiapas. Y en ese entonces, en el entendido que México no tenía este andamiaje institucional de la Comar. La Comar, en compañía del Instituto Nacional de Migración, son las 2 instancias que operativizan la política migratoria del país, que ambas dependen de la Secretaría de Gobernación. Entonces, en ese tiempo, en los 80s, México le tuvo que pedir ayuda internacional al ACNUR para que fuera el ACNUR quien fuera la institución que determinar el temor fundado de persecución de cada una de las personas guatemaltecas que te estoy narrando y a su vez le dijera al Estado mexicano, ella y él, tienes que darle el reconocimiento de la condición de refugiado. Incluir un tercero. Sí, un tercero multilateral. Claro, y en este caso lo está haciendo. Está apelando también a que sea el ACNUR quien ayude a esta crisis humanitaria. Y por una parte, la interpretación que damos a algunas organizaciones, bueno, yo te lo diría, primero es por una parte, como zafarse un poco de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano, porque institucionalmente el derecho al asilo en México y en el mundo está roto. O sea, hay un déficit muy grande, y te lo puedo decir con la propia Comar. A pesar de que es una instancia del gobierno federal, solo tiene 4 delegaciones el país. Solo están Acayuca en Veracruz, Tapachula, Chiapas, Tenosique, Tabasco y Ciudad de México. Pero, ¿por qué si es una federación no hay representación en todos los estados? ¿No? Sí. Entonces, eso concatena a que hay una ineficiencia en los procedimientos respecto a las contestaciones de los mismos, hay periodos de indefensión que dejan a las personas migrantes que solicitan asilo y los procedimientos se alargan. Es decir, institucionalmente México no está cumpliendo con el ejercicio del derecho al asilo. Entonces, ahora con esta crisis, pues si anteriormente no cumplía, porque hay un rezago muy grande de solicitudes. Mira, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en febrero de este año emitió, digamos, un comunicado, una recomendación, donde señalaba que el 60% de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que se iniciaron en 2017 no había una comunicación de parte de Comar. Es decir, las personas habían iniciado la solicitud, pero no había respuesta. No hay ni siquiera una primera respuesta que le dijera a la persona tu trámite. ¿Tanto siguen en el centro de detención? O fuera, pero en un estado de indefensión. Hay un vacío jurídico, Enrique. Imagínate, porque no tienes un documento que diga tú eres tramitante de la condición de refugiado. Entonces sirve para extorsión, para todo. Claro, porque y para acceso a los derechos de ESCA, de los derechos económicos, sociales y culturales. Ejemplo, aunque la Constitución te diga en el 3º derecho a la educación, el 4º a la salud o al trabajo, el 123, si tú no tienes un documento que acredite tu regular estancia en el país,
No puedes reclamar nada. No puedes reclamar nada de ello porque necesitas un CURP. Para tú inscribirte al Seguro Social, CURP. Al Seguro Popular, CURP. Para tener una relación obrero-patronal donde seas una persona fiscalmente contable ante el SAT, CURP. Y no te pueden dar un CURP si no tienes un trámite que diga que estás substanciando un procedimiento. A ver, si vemos este porcentaje, 60%, eso quiere decir que hay una política de no responder. Claro, porque digo, se te pueden ir 5, 10, 15, 20 casos, pero 60% de las peticiones de asilo. Sí, pues es un retomando las palabras de Giorgio Agamben, este filósofo político, ahí hay un estado de excepción, ¿no? Para estas personas concretas que están solicitando el derecho al asilo. Ahora, ¿qué otra opción tendría el gobierno mexicano? Pues extenderla, porque esto, hay un concepto en el régimen internacional de los derechos humanos que se llama protección internacional. La protección internacional, uno de ellos es el derecho al asilo. Pero hay otro tipo de protecciones internacionales, por ejemplo, las razones humanitarias. Te doy ejemplo clásico. Como no existen refugiados ambientales ni refugiados por motivo económico, porque eso no lo considera el derecho internacional los refugiados. Son migrantes clásicos. Son migrantes económicos, por así decirlo, o migrantes medioambientales, como en el caso haitiano. Claro. Entonces, hay una figura que utilizó, por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva o en su momento Hugo Chávez para acoger a los haitianos, producto del sismo del 2010, y los acogió con este concepto de razones humanitarias. Con razones humanitarias pudieron trabajar, incorporarse al mercado de trabajo y vivir. Cuando lo malo es que estos son temporales, son estatutos de protección temporal. ¿Sí existían vías multilaterales internacionales para responder a una crisis de estas características? Claro. No era porque de pronto el debate parecía o respondes militarizando la frontera o abres las fronteras. Claro. No, hay grises en claro, medio, ¿no? hay una escala de grises que están bajo estos principios de protección internacional y que, ojo, no son acciones jurídicas que se saque de la mano el Estado mexicano, son acciones que ya contempla los tratados internacionales que ya firmamos y ratificamos y la propia Constitución. Yo vi, seguramente tú los leíste también, Quique, en redes sociales, comentarios muy racistas, xenófobos contra los centroamericanos. No sé si de pronto los estamos maximizando, este tipo de mensajes que no son una mayoría de los mexicanos, que todos los días convivimos y coexistimos con migrantes y no creo que tengamos, digamos, episodios como pueden pasar en otros países. Pero lo que me refiero es, ¿te parece que se ha incrementado la xenofobia en el país? ¿Consideras que este tipo de voces siempre han existido, pero las redes sociales las multiplican o las maximizan? Bueno, yo no estoy de acuerdo con Hobbes, entonces todavía pienso que las personas somos buenas por naturaleza. Entonces, en ese sentido pienso, al menos en la sociedad tapatía en la que yo vivo, somos sumamente hospitalarios y el proyecto de ayuda humanitaria que yo represento a través de FM4 Paso Libre da cuenta de ello, ¿no? Sí. O sea, son una red de 110 personas voluntarias que sin una relación obrero-patronal se dan a las personas migrantes. Entonces, además de una red de donadores, ¿no? Justo esas son las dos columnas vertebrales de la organización. ¿Eso qué te dice? Que la sociedad tapatía es solidaria. Ahora, pienso que en algunas ocasiones, o este tipo de eventos de crisis humanitaria, puede dar como origen esta manifestación de voces que están en contra, pero no creo que de los migrantes, sino es en general en contra del otro, ¿no? O sea, del otro que es distinto y diferente a ti. Porque al final eso es lo que concentra una persona migrante, alguien que es distinta y diferente a ti. Ahora, y que no debería estar ahí. Y que no debería de estar ahí. Y que luego se apela a estos conceptos tan difusos en este mundo neoliberalizado como la soberanía del Estado, ¿no? Cuando tú tienes proyectos extractivistas de acumulación por despojo a través de mineras extranjeras, aquí en el país, molestar a nadie, ¿no? Donde tú tienes esta empresa Bengoa de capital extranjero quebrada, haciendo negocios, y rescatada por pensiones. Haciendo negocios multimillonarios y son extranjeros, ¿verdad? Sí. O donde tú tienes, fíjate, un ejemplo que utilizo siempre con los compañeros y compañeras en clases, cuando tú tienes a la comunidad de norteamericanos fuera de Estados Unidos y de Canadá más grande del mundo, aquí justo. Y la mayoría ilegales. En el corredor, o algunos. La mayoría sin regularización. Pues, más bien, algunos para no caer. agotando los 180 días que te dan como turista y entonces entrando en una irregularidad. Más de 1 millón de americanos, ¿no? La cifra no la tengo aquí, pero sí tengo el dato de que es la comunidad norteamericana más grande. Racismo. Claro, porque sí, al final, es porque es centroamericano, ¿no? Claro, no porque sea migrante. No, porque es distinto y vamos con la siguiente variable, porque también
la persona centroamericana porque o es en este distinta punto y pobre. es pobre. Entonces hay una criminalización de la pobreza. Creo que es un también. fenómeno casi mundial. Claro. Por ejemplo, si tú ves las leyes que pasaron incluso desde el tiempo de Obama o en Europa para la migración, si vienen a invertir con dinero, claro, ahí sí no hay problema. Bienvenidos. ¿No? Sí, pues es justo lo que las personas migrantes, las personas defensoras de personas migrantes decimos. En este mundo neoliberalizado donde el capital tiene libre flujo entre los países, ¿no? Porque las personas son las únicas. Cuando no tienes capital no eres cosmopolita, ¿verdad? Porque un CEO con capital puede ser ciudadano un hombre del globalizado, mundo, ¿no? en todos lugares teniendo el mismo capital, ¿verdad? Pero una persona que no tiene nada tras de sí más que un sueño de mejorar las condiciones o simplemente resguardar su vida porque si no lo matan, pues entonces ahí sí el Estado nacional, la soberanía, las leyes del país. Ahí sí importa, ¿no? Ahí sí importa. Tengo que despedir, Enrique, pero de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué has escuchado en materia migratoria? ¿Algo que sea esperanzador, distinto a lo que ha pasado? Bueno, por lo pronto los diálogos que ha tenido con las organizaciones defensoras de personas migrantes y refugiadas, nosotros les hemos dicho que lo primero que tiene que hacer es una modificación completa del Instituto Nacional de Migración, acabando con estas detenciones. Es decir, estos centros de detención no deben de existir. Tiene que haber una política de seguridad humana respecto a la movilidad humana, es decir, apelar al ius migranti y a que toda persona tiene los mismos derechos en el país sin importar cuál de las condiciones tengas tras de sí, ¿no? De estatus. Tal y como lo migratorio. dice el cuarto párrafo del primero constitucional, ¿no? Y la segunda es que bueno, que es una buena manera ahora con el nuevo gobierno de replantearse esto, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar la movilidad humana? ¿Bajo un aspecto de seguridad nacional o bajo un aspecto de seguridad de las personas, ¿no? Y la otra es que no es descabellado el planteamiento de, no como tal visas de trabajo, no, pero sí por lo menos un documento, una razón humanitaria para que pueda transitar una persona por el país, simplemente. Enrique González, gracias por estar hoy con nosotros. Sí, gracias a ti, a tus radioescuchas y los invito a que nos sigan en redes sociales www.fm4pasolibre.org. Y ningún ser humano es ilegal, Enrique. Y felicidades por toda la labor. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes. Vamos al corte, al regreso hablamos sobre el TAE y sus funciones ahora de secretario de Movilidad. 9 de la mañana con 38 minutos. Unidades de la ruta 626 y de la ruta 24 pueden cobrar 9 pesos de acuerdo a una resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. ¿Qué opinan en la Secretaría de Movilidad? Saludamos a Gustavo Flores, director de Transporte Público. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buen día, ¿cómo estás? Oye, pues amanecen. ¿Cuándo tuvieron la resolución de este tema? Desde el viernes, ¿no? El viernes en la tarde se nos notificó alrededor de las 6:30 de la tarde la resolución de que algunas de las unidades de la ruta, sí aclara que no son todas, habían obtenido la suspensión para poder cobrar 9 pesos sin que ello conllevara una mejora bajo el modelo ruta empresa, sino que simplemente decían que ya era una empresa y que por ende podían cobrar 9 pesos. Y ya el viernes no alcanzaron a meter ningún recurso, nada. Por el horario que se presentó y demás, lógicamente no tenemos ni conocimiento previo de que se estaba haciendo eso y por ende tampoco pudimos realizar nada y le daba entrada en vigor en 24 horas, ¿no? El asunto ahí legal del TAE, ¿cuál es? ¿Por qué el TAE se arroga este tipo de facultades? Pues ahí tenemos la confusión total, ya que la que promovente de este recurso es una sociedad que se hace llamar Ruta 626 GDL SADCB. Sí. Pero aclarar que esa ruta o esa razón social, esa persona jurídica, sí distinguir que es una persona jurídica distinta, no tiene permiso alguno, concesión, ni ha tenido ningún trámite que tenga que ver con la Secretaría de Movilidad, salvo que se registró alguna vez en el registro de transporte, pero que eso no te conlleva ningún... Pero no es la ruta. Ninguna ruta. No es la ruta como tal, la 626 sigue siendo hombre camión. La 626 sigue siendo la concesión titularidad de la OPD Cosome, sí. Y de ahí subrogaciones derivadas de la misma, sí, para estos hombres camión. ¿Son cuántas unidades de la 626? Son 10 unidades. ¿Y de la 24?
De las 24 son 5 unidades subrogadas, sí, y las demás las opera el organismo de manera directa. Y entonces, ¿por qué el TAE le reconoce a alguien un derecho que no tiene? Eso es lo más confuso. Es como, de repente, ahí él más o menos, si les da la justificación del recurso, dice que se integran estas personas en la sociedad que ya te mencioné y que por ende ya son beneficiarias del dictamen que hicimos para la tarifa de 9 pesos para ruta empresa. Pero pues esto es tan ilógico como por decir el caso de que tuviéramos todos nosotros o un grupo de personas tuviéramos un derecho y de repente creamos entre todos una sociedad y queremos que ese derecho que tenemos todos como personas físicas se transfiera a esa persona jurídica simplemente de facto por haber acudido a una notaría y firmar la integración en la sociedad sin haber obtenido ningún derecho en favor de esta persona jurídica. Además de que las subrogaciones en el propio contrato les manifiesta que son intransferibles. Sí. O sea, no podría un subrogatario decir, bueno, yo le cedo el derecho a la persona jurídica y ya integrado, digamos, una sociedad. Quizá ahí podría haber posibilidad, pero no estamos ni siquiera en ese supuesto. Es decir, estamos hablando de que ustedes, Gustavo, pusieron ciertos criterios para poder acceder a la tarifa de 9 pesos, que es convertirse en ruta empresa con todos los elementos que ya has planteado en otras ocasiones. Y lo que hace el TAE es decirle a estas rutas, pues yo, aunque no lo habías hecho, te reconozco que puedes cobrar 9 pesos. Lo más grave es que ni siquiera llevaron a cabo el proceso de concurso y licitación de esta ruta. Volvemos a lo mismo. Si partimos desde la base, desde hace 2 años publicamos el Programa General de Transporte. Ahí se publicó también la declaratoria de necesidad de las rutas. ¿Qué significa esto? ¿Qué rutas van a operar bajo el nuevo modelo y por ende las anteriores, de acuerdo a la ley, dejan de existir? Ruta 626 como tal en ruta empresa no va a existir ni puede existir. Ahí la que sustituye esta ruta se llama Troncal Mariano Otero. Entonces, desde ahí, desde que tú amparas bajo el esquema ruta empresa una sociedad que no tiene ni un permiso de concesión, en una ruta que tampoco debe de existir bajo la nueva declaratoria legal, bajo el nuevo modelo legal, pues es una arbitrariedad total. Lo más lamentable, pues a final de cuentas para toda la sociedad, es que el que lo está dictando sea el organismo que regula los actos administrativos del Estado. Pues sí. En ese mismo sentido, Gustavo Flores, ¿qué van a hacer? ¿Es posible corregir esto? ¿Hay alguna forma de pedir una suspensión? No sé. No, definitivamente, bueno, nosotros lo que vamos a competir es precisamente que no se mantenga esta suspensión. Tenemos, lógicamente, recursos para hacerlo. Lo estaremos agotando el día de hoy para externar todo esto que te comenté verbalmente, lógicamente por las vías jurídicas correspondientes, acreditando con toda la documentación que te di, el Programa General de Transporte, las declaratorias, como los contratos de subrogación de estas personas que intervienen, demostrar que son hombre camión, en fin, todo lo que tengamos que demostrar lo vamos a hacer y agotar para que realmente pues el ciudadano que tiene un mejor servicio a través de la ruta empresa, con todo lo que esto conlleva, sí tendrá a lo mejor que modificar su tarifa, pero el que no, de facto, no podrá cobrar 9 pesos. Pero los plazos van a tardar algunos días. Definitivamente, pues si tenemos que agotar las instancias, no podemos tampoco incurrir en la violación del Estado de Derecho, pues a final de cuentas son instancias, tribunales que se tiene que respetar su jurisdicción. Por eso todas estas son los árbitros que unidades, Gustavo, van a seguir cobrando un tiempo 9 pesos sin tener... Esperemos nosotros que sea el menor tiempo posible, por lo que te comento, pero definitivamente tenemos que mantener esa suspensión, si hiciéramos alguna cosa contradictoria a la suspensión, la inhabilitación de cárcel y demás, ¿no? Dos temas más antes de despedirte, Gustavo. ¿Sabemos algo sobre el chofer responsable del atropellamiento de la joven del Cux? ¿Está en libertad? ¿No está? Sí, salió, recordemos el nuevo modelo de justicia. Él pagó la fianza que le hace llevar su proceso fuera de la reclusión. ¿Es responsable de atropellar a una estudiante que murió y aún así puede estar fuera de prisión? Sí, por el beneficio de la nueva justicia que se lleva el procedimiento pagando una fianza. No significa que ya va a estar en libertad, sino que se va a llevar... Pero que no tiene prisión preventiva, ¿no? Pero al final de cuentas, pues son lo mismo situaciones que no podemos nosotros pues pedir más allá de lo que los beneficios que pueda tener o no este nuevo modelo para este tipo de personas, y dio una fianza y estará llevando su proceso fuera. Por otro lado, sí manifestarte que se le cubrieron todo lo concerniente a la ley, tanto
en temas funerarios como en temas de indemnizaciones, ¿no? En el asunto del prepago, Gustavo, ¿estará, digamos, todo corregido, los problemas que se han detectado o incluso las alteraciones que se han detectado antes del 1 de noviembre? Sí, mira, hay puntualizar, y qué bueno que lo mencionas de esta forma. Es importante que sepamos que esto del 1 de noviembre no es el prepago generalizado. Sí, solo ruta empresa, ¿no? El validador de la tarifa preferencial, viene vale y trasvale. Sí. Y es por eso que dimos el anuncio de que el transportista que no tenga el validador tendrá que darle pase libre al Bienevale sobre todo. ¿Por qué el Bienevale? Porque el beneficiario del Bienevale no paga un peso. Entonces, el del Transvale sí paga la mitad, la prepaga y se la abona a la tarjeta. Ahí podría a lo mejor el operador cobrar la mitad. Pero en el caso del Bienevale, pues simplemente si no hay el mecanismo por parte del transportista para validar que es beneficiario y que tiene saldo, pues tendrá que darle paso libre porque la responsabilidad del transportista, no el beneficiario. Que eso fue... fallas y demás, estamos trabajando, están corrigiendo, estamos teniendo juntas semanales con toda la ruta. La semana pasada tuvimos una el miércoles muy copiosa, se tomaron muchas observaciones, esta semana tendremos otra, y así estaremos trabajando todas las semanas. Que eso fue lo que declaraste y generó confusión. No decías que no pagara el usuario, sino el beneficiario de Bienevale, ¿no? Sí, ya después, bueno, quisieron darle un tinte ahí político, en el sentido que queremos confrontaciones y demás, alegando ahí cuestiones que definitivamente pues no vienen al caso. Nadie pretende que haya confrontaciones. Lo que sí pretendemos es que se les salvaguarde un derecho consagrado en la ley a todos los estudiantes, adultos mayores y discapacitados que tienen transporte gratuito en Jalisco. Gustavo Flores, director de Transporte Público, gracias y le daremos seguimiento a este tema. Gracias a ti, que tengan buen día. Gustavo Flores sobre este asunto del TAE. Hay muchos comentarios, vamos al corte, hablamos también sobre el caso Alexandra, recomendación de la Comisión de Derechos Humanos este fin de semana y leemos tus comentarios. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias, buena música y reporte vial. Zona 3, la radio específica, en el 91.5. Di hola a la estación que te brinda gasolina de calidad. Di hola a BP y brilla cada día. Creyentes o no creyentes podrán ver esta exposición que roza el alma, despierta el corazón y reta la inteligencia. La Sábana Santa, la historia jamás contada. En Palco, a partir del 10 de octubre. Duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que impulsa el corredor económico interoceánico del centro de México. Con la nueva terminal de contenedores se reciben embarcaciones más grandes. Así duplica su capacidad de 12 a más de 24 millones de toneladas. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Doctor honoris causa Osvaldo Reyes, asesor de negocios nombrado en la ONU en este 2018. Por impulsar el desarrollo empresarial, te ofrece el asesoramiento profesional para el crecimiento de tu empresa, la asesoría fiscal indicada y sin riesgo. A ti, emprendedor de negocio, acércate y recibe los beneficios que podemos ofrecerte. Corporativo Reyes Mora, 1647-0490. Haz tu cita hoy. Esta es la tercera llamada para Ópera Palco 2018. ¡Comenzamos! Ópera Palco 2018 está listo para comenzar con las eliminatorias públicas en las que se elegirán a las mejores voces del bel canto de la República Mexicana. Asiste a disfrutar de la selección de talentos del 16 al 24 de octubre en Palco. Para más detalles visita palco.com. Cámara de la Industria de la Radio y Televisión Jalisco invita. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación por el feminicidio de Alexandra, joven asesinada en Tlajomulco el 24 de diciembre pasado. El organismo defensor de derechos humanos documentó omisiones de la Fiscalía, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Ayuntamiento de Zapopan. Javier Perlasca es cuarto visitador general de la comisión y nos atiende esta comunicación. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muchas gracias, buenos días, con el gusto saludarles. Oye, Javier, platícanos los puntos importantes de la recomendación que emitieron. Bueno, mira, en principio, en la investigación realizada, una investigación muy minuciosa,
detectamos omisiones, irregularidades, tanto desde el actuar o lo que debieron de actuar servidores públicos, como también de carácter institucional. Sí. ¿Me explico? Por ejemplo, los agentes del Ministerio Público que conocieron de las 2 primeras medidas que se emitieron en favor de esta persona, lo hicieron deficientemente. Por ejemplo, no solicitaron que el presunto responsable, en ese entonces el agresor, evitara acercarse a su domicilio y evitara contactar a la víctima, a esta mujer. Posteriormente, las que se emiten, primero no se notifican, sobre todo la segunda, después de aquellos balazos que tiraron en su domicilio, y ahí levantan 2 actas los policías investigadores diciendo que habían ido al domicilio en cierta fecha y que no lo encontraron. Ahí, bueno, pues advertirás que primero son investigadores y deben de agotar justamente una investigación de manera inmediata, diligente, a fin de notificarle que ese es el objeto de las medidas, para de esa manera disuadir o pretender disuadir cualquier agresión posible que ya se había manifestado en 2 ocasiones anteriores. Además, en la fecha, una de las fechas que dijeron que fueron a notificar, pues se comprobó que no era cierto. Los policías municipales que atendieron también esas medidas, después de que se les turna a ellos por razón del domicilio, que eran los de Zapopan, solo iban esporádicamente de 5 a 10 minutos y no todo el tiempo, todos los días, quiero referirme. Ocasionalmente, al principio, sobre las primeras medidas, sí empezaron a ir diario, después dejaban de ir. Se viene el segundo evento, acuden y de nuevo se incurre en esa irregularidad. Esto pues dejaba totalmente desprotegida. Por otro lado, las mismas medidas no fueron precisas en cuanto a si la protección iba a ser permanente, continua y cercana para una debida protección a la víctima y a su domicilio. Esto implica también una irregularidad, vamos a llamarle así, legislativa, que en uno de los puntos recomendatorios estamos solicitando para fin de que se homologuen el tipo de, no está claro en cuanto a que sean medidas, que sean órdenes. Eso puede dar lugar a interpretaciones discrecionales y todas sus consecuencias que pueden traer omisiones. Pero por otro lado, se detectó también que las instituciones encargadas están rebasadas. Dentro de, por ejemplo, el Centro de Atención y Protección para las Mujeres, dentro del Instituto de Justicia de las Mujeres, está sobrepasado. Cada agencia en aquel entonces tenía de 700 a 900 averiguaciones donde se habían emitido órdenes de aprehensión, con un personal muy reducido, incluso cubriendo turnos el mismo agente de 2 agencias, cuando por razón de enfermedad, vacaciones, descansos, así sucedía. Lo mismo pasa con los policías investigadores. Por ejemplo, se detectó que si ya se había turnado una carpeta de investigación para su investigación un grupo, cualquier cosa que se emitiera en esa misma carpeta se le volvía a turnar al mismo grupo, cuando estas medidas deben ser de notificación urgente e inmediata, no esperarse a que regresen, a que les vuelva a tocar turno. Tan solo este evento se llevó 5 días. Ahora, en ese mismo sentido, Javier, supongo que le pasó a Alexandra en diciembre de 2017, pero en este momento muchos casos como el de Alexandra están ahí, es decir, con una fiscalía que no puede atender, órdenes de protección que no sirven para nada. ¿Qué se puede hacer en términos institucionales para cambiar esto y que no se lleven más vidas de mujeres? Sí, de hecho, creemos que esa es la virtud de esta recomendación, donde estamos proponiendo una serie de medidas, desde luego, por principio legislativas, tanto al Congreso del Estado como a nuestros representantes de Jalisco en el Congreso de la Unión, toda vez que hay leyes federales y generales y hay leyes locales que resultan aplicables a estos casos. Entonces es necesario, por un lado, homologar los criterios, crear más medidas,
que ahí se indican creemos con bastante precisión. Por un lado, homologar los protocolos de atención, seguimiento, para que los órganos de seguridad pública o ciudadano, como ahora se le identifican, puedan cumplir con mayor acuciosidad y precisión este tipo de medidas. Ahí está muy abierto y eso da pie a que suceda lo que lamentablemente sucedió en este caso. Y por otro lado, que haya una comunicación por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues las divisiones son calles. Sí. Entonces, pasar de un municipio a otro implica vamos a llamarle así, un trámite burocrático por competencias municipales, que eso debe estar previsto en la propia ley. Luego, que se implementen los protocolos propios de las instituciones de seguridad, y se actualice. Hay un protocolo para dar seguimiento a las medidas, pero también hay otro para evitar el feminicidio. Ahí estamos pidiendo que inmediatamente se den cursos de actualización y a partir de ahí se homologuen los protocolos de cada institución de seguridad pública, que creemos que con esto trataremos de cubrir un poquito más la parte operativa, pero es importante también que en todas las medidas estas se hablen con la víctima, porque ella conoce bien el entorno, su situación, y de esa manera se implemente en cada caso específico un seguimiento para que esta protección sea realmente efectiva y no de manera generalizada como creemos hasta que muchas veces no se adapta a cada caso, ¿no? Así es. Javier Perlasca, cuarto visitador, gracias. Un saludo. Estamos a la orden. Ahí está, Javier Perlasca, sobre el caso Alexandra, que muy dramático a finales de 2017, fue asesinada después de haber dado alerta en múltiples ocasiones de que estaba siendo acosada y amenazada. Eulogio Ordóñez, saludos a su programa. Solo para puntualizar que en el nuevo modelo de justicia penal no existe la fianza, es acuerdo reparatorio, pero funciona, ¿no? Eulogio como fianza, pero bueno, valga la aclaración. Onofre Méndez, buenos días, estimado Enrique. La corrupción del TAE es fácil seguirle la cola. ¿Quiénes beneficia la resolución de las rutas que van a cobrar 9 pesos? Tienes toda la razón, Onofre. Nos dice Alfredo, la evidencia empírica seria sobre asuntos migratorios muestra que la entrada de migrantes riega más beneficios que costos. Completamente de acuerdo. De cualquier forma, si alguien centroamericano llega a delinquir en nuestro territorio, tengan por seguro que va a causar menos daño que cualquier político de Morena, PAN o PRI, dice Alfredo. Eso definitivamente. Betty Villanueva, buenos días. ¿Cómo la ruta 24 subirá el servicio si los camiones no sirven y nos traen agarrados? Bueno, subirá el servicio por los magistrados, no porque lo haya determinado la Secretaría de Movilidad. Adriana Andrade, no nos hagamos gobierno, claro que no va a echar para atrás nada. Ayer que tomé en la ruta 63 cobran 9 pesos y no entregan boletos. Carlos León Dávila, buenos días, Enrique. Yo he visitado varias veces Estados Unidos y jamás he visto a un paisano nuestro pedir dinero en la calle. Aquí los centroamericanos solo se la pasan pidiendo, y más que centroamericanos, vivimos en un país muy pobre. Señor Luis, muy buenos días, buen programa. Yo creo que respecto a la caravana de inmigrantes centroamericanos, que más del 80% vienen haciendo actos de vandalismo, eso demuestra lo carente de su cultura. Bueno, yo creo que no hay que llegar a generalizar 80%, no sé de dónde sacamos esas cifra. Nos vamos, mañana seguimos con Cara a Cara y nos escuchamos en la tercera emisión de Zona 3 Noticias a las 6 de la tarde para darle seguimiento puntual a los temas de este lunes 22 de octubre. Soy Enrique Tucen y hasta el ratito.